Mi nombre es Juan Toribio, voy a hablar sobre el fundamento de base de datos y vamos allá. Tenemos mi agenda, que es la siguiente, que es una base de datos, que es un DBMS, que es un Database Management System, tipos de lenguaje de base de datos, tipos de base de datos, el modelo de datos relacionales, tipos de sentencias en SQL, tipos de datos y creación de tablas, entre otros temas. Una breve introducción. Por lo que he investigado puedo decir que las bases de datos nos han facilitado la vida en muchos puntos, ya que a través de estas podemos tener grandes cantidades de datos almacenadas y con un fácil y rápido acceso a estas, pues están a un clic o a una consulta de nuestras manos. ¿Qué es una DBMS? Bueno, podemos decir que una base de datos es un conjunto de información almacenada que puede ser gestionada sistemáticamente. Tenemos que es un DBMS, tenemos que es un sistema de gestión de base de datos, que no es más que un software o una aplicación que se compone de un conjunto de programas que nos ayudan a estructurar o definir una base de datos, administrar la misma, definir políticas de seguridad y privacidad a través de usuarios y contraseñas, entre otras características. Tenemos los componentes de un DBMS, un sistema gestor de base de datos, compartiendo su propia definición como un gestor de base de datos. Nos permite almacenar diccionario de la base de datos, que no es más que cómo almacenaremos los datos en nuestras bases de datos, valga la redundancia. Tenemos lo que son los lenguajes, que en este caso es SQL. Tenemos un administrador de base de datos, que no es más que la persona que se encarga de administrar esta base de datos y crear las políticas. Tenemos el usuario de la base de datos, que no es más quien puede interactuar con la misma a través de un aplicativo. Tenemos los tipos de lenguajes de base de datos, que en este caso tenemos a Oracle, DB2, Informix, SQL, MySQL, Access, Postgres, MongoDB, Cassandra, SQLite, entre muchos otros lenguajes. Tenemos tipos de base de datos, en este caso estamos hablando de bases de datos jerárquicas, en red, relacionales y no relacionales. Con la cual estaremos trabajando son las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional, en este caso el modelo de una base de datos relacional, posee entidades, que en este caso podemos decir que es una tabla que posee información acerca de un objeto que podemos abstraer de la realidad y llevarlo y convertirlo en información digital, que posee atributos este objeto y puede tener relación o interrelación con otras tablas, con otras entidades, y a su vez tener también restricciones. Tipos de sentencias en SQL. Tenemos las sentencias DDL, que son Data Definition Language, que nos permiten crear, alterar, eliminar y limpiar o renombrar nuestra base de datos. Tenemos los DML, que son los Data Manipulation Languages, que nos permiten seleccionar, insertar, actualizar, eliminar o juntar datos. Tenemos los DCL, que son aquellos que nos permiten controlar los datos, en este caso dar permisos a un usuario a hacer ciertas acciones mencionadas anteriormente y o revocar estos permisos. Tenemos los Transactional Control Languages, que son el lenguaje de control de las transacciones, que nos permiten hacer un commit de las modificaciones en esa base de datos, o sea, aplicar estos cambios en nuestra base de datos o hacer un rollback en caso de que haya habido un error en nuestra aplicación de esos cambios. Tenemos también a mano derecha lo que son los comentarios en SQL, que podemos realizarlo de manera lineal, con doble guión o de bloque.
que son con un slash y un asterisco. Colocamos el comentario, un asterisco y un slash. Seguimos. Tenemos tipos de datos. En esto podemos decir que tenemos numéricos, que son los enteros, los decimales y flotantes. Tenemos la fecha, que es el datetime y el date. En este caso tenemos los tipos carácter o caracteres, que en base de datos comúnmente son char y varchar, que son de ancho fijo, o nchar o nvarchar, que son de ancho variable. Tenemos los tipos texto o imágenes, que son de text o image, como su nombre lo indica. Y tenemos los tipos binarios, que son binary, var binary o bit, entre muchos otros más que no he mencionado aquí por cuestión de tiempo. Tenemos los operadores de comparación, que tenemos lo igual, lo de diferencia, lo de mayor que, menor que, mayor o igual, entre otros. Y tenemos los operadores lógicos, que son not, and o or. Tenemos en este caso una creación de una base de una tabla. Para crear una tabla debemos tener en cuenta la siguiente información: lo que es el nombre de la tabla, el nombre de que va a tener cada columna, porque recordemos que una tabla es como si fuese una hoja de cálculo en Excel, que posee columnas y filas, y estas columnas deben tener nombres. En este caso, el dato que va a almacenar dicha columna, el tipo de dato almacenado en cada columna, que es como mencionaba anteriormente, puede ser numérico, puede ser de carácter, puede ser binario, puede ser entre otros. El tamaño de cada columna, en este caso, y algunos ejemplos de cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo limpiar el contenido de esa tabla, cómo eliminar la tabla, cómo eliminar una columna de esa tabla, cómo renombrar la propia tabla, cómo agregar más columnas a nuestra tabla. Y a mano derecha poseemos lo que son los Data Manipulation Languages, que son de selección, de actualizar los datos, de insertar datos, de eliminar datos, y lo de control, que son lo de agregar accesos a un usuario a dicha base de datos o revocar el mismo. Hasta aquí mi presentación, profe. Esto es lo que he aprendido en el documento que me envió. Muchas gracias.